Hay una película basada en un hecho de la vida real que se llama Titanic. Y esa historia, lo que narra, contada en la película Titanic, es de un transatlántico que ignoró sus advertencias, la advertencia que le fue dada de un iceberg, y fue sumergido en la Antártida y perdió absolutamente todo. Esa es la rebeldía de ignorar las cosas, el consejo del Altísimo, como lo dice el Teilín capítulo 7, que las personas rebeldes que ignoran el consejo del Altísimo pues son sumidas en tinieblas y en cárceles, en prisión. La Torá nos habla en el libro de Berechit, Génesis capítulo 6 y el verso 3 dice: entonces dijo Hashem, no contenderá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. El Eterno nos habla de que no siempre el Eterno va a luchar con el ser humano. No siempre va el Eterno a seguirle hablando al ser humano. Va a llegar el momento en el cual el Eterno va a decir ya no más, y ahí va a parar. Cuando una persona resiste a la presencia divina, cuando una persona resiste a la voluntad del Creador. Y dice también la palabra en Proverbios, Mishle, capítulo 29 y el Pasuk 1. Y dice: el hombre que, o la persona que, reprendido, endurece la cerviz. O sea, está hablando del cuello. Será pronto deshecho y sin remedio. Entonces, el Eterno en la palabra nos está diciendo que la persona que lo reprenden, que lo exhortan, que le enseñan y que aún endurece la cerviz, que no se doblega, dice, será pronto deshecho y sin remedio. O sea, que va a tener un final trágico, como le pasó al transatlántico Titanic, que por ignorar la advertencia de un iceberg se hundió por su soberbia, por su arrogancia, y esa es la rebeldía. Entonces vamos a hablar de la persona que perdió todo por su rebeldía. Y esas son las personas de las 3R, que son rebeldes, resentidas y resabiadas. Y hay una historia en el libro de Berechit, Génesis capítulo 4, que nos narra precisamente la historia de este hombre. Y leemos desde el Pasuk 3, Berechit Génesis 4:3, y dice: pasó algún tiempo y Caín hizo a Hashem una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Hashem miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por la cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Hashem dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Hay una palabra que se llama, o que se dice más bien, religiosidad. La palabra religiosidad, o religión más bien. Religión y religiosidad andan ligadas la una a la otra. Y esa palabra significa intensidad o el esfuerzo humano o la fuerza humana, con una acción de un pensamiento personal de alcanzar un objetivo. O sea, en síntesis, quiere decir, con el poder humano se amarra o se ata a una instrucción personal con la finalidad de alcanzar lo espiritual. Y son estas personas que crean sus propias normas de conducta y sus propias reglas de moralidad,
Por eso se habla de intensidad, se habla del esfuerzo humano y de la fuerza humana. Por eso se habla de ligar, amarrar o atar. O sea, que con las acciones o el pensamiento personal quieren alcanzar una acción o un efecto. Eso es alcanzar un objetivo. Y son personas que a sí mismas se crean normas de conducta o reglas de moralidad y por ellas se rigen. La palabra nos dice, y nuestro santo maestro el Ribi Yeshua nos enseñó en la Besorá de Yohanan, capítulo 16, el pasuk 2, y él dice que en los postreros tiempos, en el final de los tiempos, que la verdad fue que comenzaron desde que él ya fue ascendido, y dice: viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio de adoración al Creador. Y dice que va a llegar el tiempo en el cual una persona religiosa va a pensar, o le va a llegar una idea o un pensamiento de que en su servicio de adoración es correcto hacerle daño a otra persona. Y estas son las personas religiosas que se han creado sus propias normas de conducta y sus propias reglas de moralidad, y por eso a las demás personas no les encaja. Esos son los religiosos autodidactas en la adoración al servicio. Yo una vez estuve pensando, un ejemplo, que si yo estuviera, o nosotros los que predicamos el judaísmo de Yeshua y la Torá, sin Saulo Paulo de Tarso, si estuviéramos en un ejemplo en la época de la mal llamada Santa Inquisición, pues precisamente nos condenarían a la hoguera. O si estuviéramos en la Inquisición protestante, porque el que no sepa, también hay una Inquisición protestante, que también persiguieron a los que no estaban de acuerdo con la reforma, y también los persiguieron, y también hubieron asesinatos. Eso sucedió en Inglaterra. La palabra adoración viene de culto, y culto viene de cultura, y cultura viene de costumbre, que significa tradición, hábito o práctica. ¿Qué significa esto? Que una persona, de acuerdo a la cultura donde nació y esa cultura que adquirió, ha aprendido a adorar y a darle servicio al Creador. Por eso la única cultura sagrada es la del pueblo de Israel en la Torá. Es la única cultura sagrada. Todas las demás culturas son paganas, no sirven porque están infectadas por el paganismo. Y hablando de Latinoamérica, fue virreinato de la corona española, por lo tanto estaba regido por la Iglesia Católica, y toda Latinoamérica recibieron la cultura que la Iglesia Católica enseñó. Entonces es una cultura pagana, y por lo tanto la adoración es de abodazara, es de idolatría, es de un culto extraño. La palabra nos enseña aquí que en Bereshit, Génesis capítulo 4, y que nos está hablando de Caín, nos está hablando de esta persona que por su soberbia perdió absolutamente todo lo que el Creador tenía para él. Bereshit, Génesis capítulo 4, el pasuk 1 dice: conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Hashem Adonai. Entonces, como primer punto, esta persona religiosa que después llega a volverse rebelde, resentida y resabiada, lo primero que hace es que se aparta del camino de sus padres. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice: adquirí un varón con la ayuda de Elohim. A mi muerte dejaré a alguien que me reemplace en el servicio de Elohim. Quiere decir que cuando les nació este hijo a Adán y Eva, lo primero que ellos tenían en mente es transmitir la Torá, y que ellos pudieran hacer el tikkun olam que ellos tenían que hacer ya por haber cometido la desobediencia,
de haber faltado a la Torá. Entonces ahora su hijo tenía que ser un tikkun olam, una corrección. Por lo tanto, dice la palabra, dice, adquirí un varón con la ayuda de Elohim. A mi muerte dejaré a alguien que me reemplace en el servicio a Elohim. Ese era el pensamiento de los padres. Dejar a alguien que siguiera la adoración correcta del Creador. Por lo tanto, Java o Eva, desde el mismo momento en que nació Caín, lo dedicó al servicio del Creador. O sea, ese era el propósito que la madre tenía para él, o sea, que Eva tenía para Caín, que le sirviera al Creador. ¿Por qué? Porque el primogénito era el que reemplazaba al padre cuando el padre no estaba presente, era el que hacía el servicio del Kabbalah Shabbat, de recibir el Shabbat o la Abdalá del Shabbat, la separación del Shabbat. Él era el encargado. Por lo tanto, cuando el padre no estaba, cuando estaba ausente, o en un caso de la muerte, el hijo mayor, el primogénito, era el que se encargaba de hacer todo el servicio al Creador. Por lo tanto, Caín fue instruido por sus padres con la Torah oral, y Caín sabía cómo era la adoración correcta. Caín lo sabía. Pero por eso llamé a este punto este religioso que se aparta del camino de sus padres. Y es precisamente lo que nos dice un mandamiento que está en Shemot capítulo 20 y el pasuk 12. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Hashem tu Elohim te va a dar. O sea, literalmente el pasuk significa eso, progenitores. O sea, en el plano, en el plano de la superficie, por decirlo de alguna forma, en el plano simple, representa de que los hijos tienen que honrar a los padres, y de honrar a padre y madre depende aún, dice que se prolonguen los días, o sea, la salud, la vida, que sus días no sean cortados, o que su propósito de vida o su misión de vida no sea alterada. Porque cuando una persona no honra a padre y madre, estamos hablando de una rebeldía. Y la palabra dice que el rebelde no será firme en la tierra. Pero en el secreto del texto, significa, cuando nos está hablando de padre, está hablando de Hashem, está hablando del Creador. Y cuando nos habla de madre, nos está hablando de ¿qué? De la Torá. Entonces la palabra nos dice, para que se alarguen tus días sobre la tierra, honra a Padre, honra al Creador, honra a Elohim. Y honra a tu madre, o sea, honra a la Torá. O sea, honra a la Dabar Hashem. Y honra al Moré y al Leví que la está predicando. ¿Para qué? Para que se alarguen tus días. Entonces tiene que ver con el propósito de vida que el Eterno tiene con cada persona en nuestro servicio al Creador. Y dice la palabra allá en Proverbios, y precisamente Proverbios habla de este pasú. Proverbio nos habla de lo que nos está hablando Shemot 20:12. Y Proverbio nos dice, Proverbios 3:1 nos dice, hijo mío, no olvides mi lección, en tu corazón guarda mis mandatos, pues largos días y años de vida y bienestar te añadirán. Y también ahí Mishle, Proverbios capítulo 6, pasuk 20 nos dice, guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. Entonces nos está hablando de ¿qué? Del Eterno, y nos está hablando de la Torá. Si Proverbios 3:1 nos estuviera hablando del padre o madre físico, que hay que honrarlos y hay que cuidarlos y hay que dignificarlos, pues ellos no pueden alargar la vida de su hijo. En cambio aquí Proverbios 3:1 nos dice, hijo mío, no olvides mi lección, en tu corazón guarda mis mandatos, pues largura de días y años de vida y bienestar te añadirán. Entonces nos está hablando de la Torá, nos está hablando del mandato del Creador.
que ella es una protección para nosotros. Cuando el Creador le dijo a Adán y Eva que no coman del fruto, era simplemente para enseñarles obediencia, para enseñarles sujeción. Los mandamientos siempre nos recuerdan que estamos sujetos a alguien, que somos siervos de alguien, que no somos una rueda suelta que podemos hacer lo que se nos dé la gana, sino que tenemos que darle cuenta a alguien. Entonces el Creador le dijo a Adán y Eva, no comas del fruto, para que siempre ellos estuvieran presentes. Ustedes dependen de mí y ustedes están sujetos de mí. Y los mandamientos, los preceptos, normas, alajá, siempre nos recuerdan que hay un Creador, hay un Padre sobre nosotros al cual le debemos obedecer. Amén. Para eso son los mandamientos. Y Caín, volviendo a Génesis Bereshit capítulo 4, como vemos, Adán y Eva habían preparado a su hijo para el servicio al Creador. Y le habían enseñado la Torah y le habían enseñado cómo es que se hace un servicio. Ajá. Caín era el mayor y Abel era el menor. Y el sacrificio que Abel ofreció lo realizó de acuerdo a la Torah que recibió de sus padres. Entonces, si Abel hizo un sacrificio correcto, que era el menor, entonces ¿será que Caín no sabía cómo realizar el sacrificio? Pues lógico, si el menor sabía cómo hacerlo, pues el mayor también lo sabía, porque de hecho el mayor era el que siempre reemplazaba al padre cuando él no estaba. Y de hecho él se encargaba, el hijo tenía que encargarse y tomar el liderazgo del padre, porque el padre es el llamado a ser el jefe del hogar, a mandar en el hogar, a dar la dirección del hogar. Y cuando no estaba él, entonces el hijo se encargaba. Entonces el hijo mayor era el que tenía que enseñarle. Y la palabra aquí nos dice, desde el Pasuk 3, dice: pasó algún tiempo y Caín hizo a Hashem una oblación o un sacrificio de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación o un sacrificio de los primogénitos de su rebaño y de la gracia de los mismos. Miró Hashem propicio a Abel y su oblación, su sacrificio, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Entonces el Eterno le agradó lo que Abel había hecho, porque estaba de acuerdo a la Torah, pero le desagradó lo que Caín había hecho. Entonces volvemos a la misma pregunta, a repetirla. Si Abel, que era el menor y sabía cómo hacer un sacrificio, cómo servir al Creador en una adoración, ¿será que Caín no sabía? Pues lógico que sabía. Claro. Pero entonces, aquí pasa de que el religioso busca su propio método. O sea, este religioso se vuelve rebelde y busca su propio método. ¿Por qué? Porque Caín conocía la Torah. Caín conocía los mandamientos, pero no hizo caso. Mire que hizo un sacrificio, dice, del suelo, de la tierra, de los frutos del suelo, de los frutos de la tierra. O sea, conociendo la Torah y los mandamientos, la misbola, los preceptos, la alajá, buscó sus propios métodos, sus propios mandamientos, su propia Torah. Entonces el religioso busca su propio método. El primer punto, ¿cuál fue? Es que el religioso se aparta del camino de los padres. O sea, no honra a padre y madre, no honra al Creador, desprecia los mandamientos del Creador. No honra al papá. Y tampoco honra a la madre, a la Torah, desprecia la Torah. O sea, desprecia la Dabar Hashem, las Sagradas Escrituras. O sea, lo que el Creador habla, para ese religioso que se vuelve rebelde, le importa un comino o un pepino. Y aquí vemos que el religioso busca su propio método. Y dice Bereshit capítulo 4, Pasuk 3, fue al cabo de un tiempo que trajo Caín del fruto de la tierra y ofrendó al Eterno. Pasuk 4, Abel trajo también de las primicias de sus ovejas y de sus grasas y aceptó con agrado el Eterno a Abel y a su presente. Pasuk 5, mas a Caín y a su presente no los aceptó el Eterno. Se encolerizó mucho Caín y se abatió su rostro. Entonces, son estas personas que crean su propia Torah, sus propios mandamientos, o adaptan los mandamientos y la Torah del Creador a su propia vida, como lo hizo Caín.
Caín dijo, yo sé que mis padres me enseñaron que el sacrificio, la oblación que tengo que hacer es del fruto de los animales, de las primicias de los animales, de los primogénitos de los animales, de lo mejor de las ovejas. Pero yo, a mí me parece, y a mi parecer, yo voy a darle del fruto de la tierra y del fruto del suelo. Entonces creó su propio mandamiento y creó su propia Torá. Y cuando el Eterno le dice, no, es que no es así como usted está diciendo, dice la Torá que se encolerizó Caín, se enojó Caín. Entonces, ¿qué le pasa a la persona o al religioso cuando se le dice, y mire que es el Eterno el que le está hablando acá, no es correcto su sacrificio, su adoración no es correcta, porque no va de acuerdo a mi palabra? Entonces la persona que es rebelde, ¿qué pasa? Se enoja, se amarga, se enfurece, se encoleriza. Y como dice aquí la palabra, se abatió su rostro, el rostro de Caín se abatió, se enojó. O sea, hace un servicio o una adoración al Creador en contra de los mandamientos del Creador, y el Creador no lo acepta y todavía se enoja. Y aquí vamos a seguir diciendo por qué. Dice la palabra, dice acá, dice, al cabo de los días Caín ofreció el sacrificio en sus últimos días. La Torá nos enseña que Caín hizo este sacrificio, pero dice al cabo de los días, dice la Torá, algo que no está en las Biblias, pero la Torá sí lo enseña. Dice que al cabo de los días Caín ofreció un sacrificio, y pensando en el hecho de que en cualquier momento le podría llegar la muerte. O sea, para Caín no era un hábito hacer un sacrificio, sino él pensó de que le iba a llegar un problema y le iba a llegar la muerte, y mejor tenía que hacer un sacrificio. En cambio, en el sacrificio de Abel, la Torá no dice eso, dando a entender que Abel sí tenía como hábito hacer un sacrificio al Creador. Y eso lo vemos, una comparación, y no es el tema acá, pero da, entre Abraham, nuestro padre Abraham, que donde llegaba siempre levantaba altar, era un hombre de adoración. En cambio la palabra, cuando nos habla de Saúl, solamente encontramos que él solamente una vez levantó un altar y ya fue. Y la Torá nos habla de Caín, y nos habla de que Caín no era una persona de hábito de hacer un sacrificio, y cuando lo hace mal. Esas personas que cogen al Creador, al Eterno, como el Dios bombero, tienen un fuego que apagar y llaman al Creador para que le apague ese fuego, para que les solucione esa circunstancia. Pero lo buscan es porque necesitan una ayuda urgente, porque están pasando un problema, pero no es un hábito de ellos buscarlo. En Caín era así, en Caín no era un hábito buscar al Creador o adorar al Creador. En cambio en Abel sí era un hábito buscar al Creador. Sí. Entonces la palabra nos dice que Abel sí tenía la costumbre y el hábito de buscar al Creador. Nos dice que Caín, cuando Caín no le fue, aceptó la oblación, el sacrificio, dice que se encolerizó, y dice que cabizbajo y meditabundo se fue al campo, y en medio del camino oyó la voz del Eterno. ¿Por qué motivo estás enojado? ¿No es cierto que si obrares bien serás recompensado? Pero de lo contrario el pecado estará a la puerta. Si te entregas a tus tenebrosos pensamientos, serás llevado al pecado. Pasuk 8 nos dice, Caín incitó a su hermano a la rencilla para tener un argumento para poder matarlo. Estoy leyendo desde la Torá original. La Torá original nos está diciendo que el Eterno le dijo a Caín, no acepto tu sacrificio, no acepto tu servicio. La palabra adoración, o jalel, no significa cantar. Adoración es cuando estoy comiendo, cuando me estoy vistiendo, cuando estoy trabajando, cuando estoy caminando, cuando estoy en la casa, en todo momento yo estoy adorando. Cuando estoy mirando a una persona, cuando estoy pensando, cuando estoy escuchando algo, todo eso se llama adoración.
Ese es el servicio al Creador, es una vida entregada al Creador. La persona puede pensar que adorar simplemente es levantar una canción, y eso no, eso es parte, eso es como la expresión de la adoración, pero la adoración es un servicio continuo, 24/7. Y dice la palabra que Caín vino y hizo un sacrificio, de acuerdo a sus propios mandamientos, de acuerdo a sus propios preceptos que él se inventó, porque aquí así hace el rebelde, que el rebelde se inventa su propia Torá, sus propios mandamientos, sus propias leyes, y cuando el Creador lo corrige, se enoja, porque dice que se encolerizó, dice que se enojó. Entonces el Creador viene y le habla a Caín y le dice: ¿por qué motivo estás enojado? ¿Por qué? Caín se encolerizó, cabizbajo y meditabundo se fue al campo, y en medio del camino oyó la voz de Elohim, dice la Torá. Y la voz de Elohim le dijo: ¿por qué motivo estás enojado? ¿No es cierto que si orares bien, o sea que si hicieras conforme a mi mandamiento serás recompensado? De lo contrario, el pecado estará a la puerta. Si te entregares a tus tenebrosos pensamientos, serás llevado al pecado. Entonces son estas personas que crean su propia vía, crean su propio esfuerzo. Esa palabra, por eso esa palabra religión, que es el esfuerzo humano, hacer el mejor esfuerzo. Esa es la palabra religión, yo hago mi mejor esfuerzo, y con mi mejor esfuerzo de las propias normas y los propios preceptos que yo me inventé, que van a regir mi conducta, mi norma de vida, con eso yo quiero alcanzar lo espiritual, y se esfuerzan en eso. Pero cuando fracasan, entonces se enojan con el Creador. Pero hay algo más que nos revela aquí, porque la palabra nos dice en el Pasuk 8: Caín incitó a su hermano a la rencilla para tener argumento y poder matarlo. Eso nos dice la Torá. Y entonces, ¿qué pasa con estas personas que son religiosas y que se vuelven rebeldes? Se vuelven, además de rebeldes, se vuelven ¿qué? Resentidas. Porque cuando no les salen las cosas bien, porque van en contra de la Torá, entonces se vuelven resentidas. Sí. ¿Y resentidas con quién? ¿Con quién se enojó Caín? Con su hermano Abel. O sea, con la persona que anda conforme a la Torá, con la persona que le obedece al Creador, con la persona que le obedece lo que sus padres le enseñaron, Adán y Eva. Y a Adán y Eva le enseñaron fue Torá. Entonces Abel siguió el consejo de sus padres. O sea, la voz de Elohim. Mire que la palabra uno dice que y vino la voz de Elohim y le habló a Abel. Pues ¿para qué le va a hablar si él ya la sabía, él ya la conocía? Le vino la voz fue a Caín para corregirlo. Así es. Pero en lugar de esa persona corregirse, se enojó y se amargó. Y dice la palabra que Caín incitó a su hermano a la rencilla para tener un argumento y poder matarlo. Eso nos dice la Torá. No están en las Biblias, pero la Torá dice. Entonces Caín le formó problema ¿a quién? A su hermano Abel. Le disgustó la persona que adora correcto a la Torá. Esas personas religiosas, rebeldes y resentidas, se enojan, se amargan y les causan un odio, les produce un odio las personas que siguen la Torá y los mandamientos del Creador. Porque Caín buscó a Abel para formarle problema. Y dice la palabra que Caín le comenzó a formar problema a Abel y le levantó un argumento, que era el altar donde sacrificas tus corderos y haces tus ofrendas, dámelo. Ese es mío. Entonces llegó a Abel y le dijo: pero ¿por qué te lo voy a dar si yo lo construí? Nos dice la Torá. Pero por eso la Torá nos está diciendo, esos son Targum Torá, nos está enseñando la Torá que Caín sabía que ese altar no era de él. Caín sabía que ese altar él no lo había construido, por lo tanto no le pertenecía. ¿Sí ve? Pero él utiliza ese argumento para buscarle problema, o sea, le disgusta, le enoja a esa persona que es del espíritu, que obedece la palabra, le enoja. Ese es el rebelde. El rebelde es como una mosca, que todo lo que toca lo ensucia, y además que todo lo que toca lo ensucia, fastidia a los demás que están alrededor. Así la persona rebelde. La persona rebelde realmente es un problema de verdad.
Y por eso la palabra nos dice en Génesis, Bereshit, capítulo 6, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque es carne, es carne. Santo. ¿Por qué? Porque contendían con la presencia divina. Y el rebelde contiende con la presencia divina. Y la presencia divina, la Shejinah o el Ruach HaKodesh, habla es Torah. Y esta es en armonía y en línea con todo lo que es la Torah. Porque es la presencia divina, la Shekinah y el Ruach HaKodesh que inspiró la Torah. Amén, amén. Y alguien que resiste la Torah y los mandamientos y los preceptos del Creador está resistiendo ¿a quién? A la presencia divina. Se está metiendo con la presencia divina. Como lo hizo Nimrod. Nimrod también fue un rebelde y se levantó ¿con qué? Contra la presencia divina, con la Torah. ¿Y qué fue qué? Derribado su proyecto, fue derribado su proyecto. Entonces estas personas son colocadas como ejemplo de lo que no debemos seguir y de lo que no debemos hacer. Porque al rebelde nunca le va bien. No. Así como el Titanic, que es una historia de la vida real, ignoró la advertencia y luego fue hundido. Así igual la escritura nos habla de la persona rebelde, que cuando es rebelde a los mandamientos del Creador, le va mal. Entonces estas personas religiosas que se vuelven rebeldes, resentidas y además de volverse rebeldes, resentidas, se vuelven ¿qué? Resabiadas. Y la verdad, el Creador prefiere tratar con una persona que sea torpe. O sea, que su aprendizaje sea lento, que de pronto no tenga buena memoria. Pero el Creador prefiere tratar con esa persona y le da la lección 1, 2, 3, 4 veces y el Creador dice, no importa, yo te la vuelvo a enseñar, yo te vuelvo a decir. Pero el Creador prefiere tratar con estas personas o prefiere tratar con una persona que dice, bueno, yo tengo cosas que corregir, hábitos que corregir, pero está en ese proceso, porque sabe que esas personas se doblegan. Pero el Creador no trata con un rebelde porque el rebelde le resiste y el rebelde lo que hace es levantar su puño contra el Creador. Lo que hace es decirle con su actuar, no me gusta lo que me ordenas, no me gusta lo que me dices, y contiende contra el Creador. Ajá. Y la palabra nos enseña en Teilim, Salmos, capítulo 1, el primer salmo nos enseña, dichoso, bienaventurado, feliz el hombre, la persona que no sigue el consejo de los rasha, de los malvados, de los rebeldes, de los resentidos, de los resabiados, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. O sea, la Torah nos está diciendo, no te sientes con el rebelde, no compartas con el rebelde. ¿Por qué? Porque como la mosca te va a contaminar, Todo lo que nosotros hablamos estamos ministrando, sembrando una semilla en la otra persona. Y una persona nos puede estar sembrando obediencia al Creador, sujeción al Creador, teshuvah para el Creador, kedushá, tefilá, emuná, bitajón. Pero otra persona puede estar sembrando rebeldía, caos, religiosidad, desobediencia. Y nos puede estar enseñando todo camino de maldad. Por eso los Teilim nos enseña, dice, ni en el banco de los burlones se sienta. O sea, está hablando de estos rasha, impíos, sin Torah, desobedientes, rebeldes. Dice que ni siquiera en la senda de los pecadores nos detengamos. O sea, ni siquiera de eso. De hecho, nos enseña nuestro Jaján que ni siquiera el rasha lo debemos mirar,
que ni siquiera el Rasha lo vemos. Mira, nuestro Jaján, nuestros sabios de Israel, nos enseña que ni siquiera el Rasha, dice que ni siquiera mirarlos, mucho más compartir con ellos, porque no van a tener nada bueno que compartir para nosotros. No nos van a enseñar nada bueno. Nada bueno nos van a enseñar. ¿Qué hacen estos Rasha, estas personas? Aparte de ser como las moscas, de que todo lo contaminan y son un fastidio para el espíritu, y por lo cual la presencia divina, el Ruach HaKodesh, no puede contender con ellos. O sea, no lo soporta más, como dice Génesis 6:3. Dice Mateo capítulo 16, y aquí nos está hablando, cuando Pedro se encuentra con Mashiach, que Mashiach le está diciendo que él tiene que ir hacia Jerusalén. Desde entonces Mashiach comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén a sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitado al tercer día. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Adonai, de ningún modo te suceda esto. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no se alinean, no están en armonía con los de Elohim, sino con lo de los hombres. Entonces nos está hablando de que el rebelde cuestiona la voluntad del Creador y utiliza la lisonjería para apartar al creyente del camino del Eterno. Mashiach le había enseñado a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y sufrir de parte de los ancianos. Y bueno, estos sumos sacerdotes eran saduceos que habían usurpado la Torah, o sea, no eran verdaderos Kohanim y no eran levitas. Ellos habían usurpado la autoridad y ellos eran ligados con el imperio romano. Y los saduceos era una secta, eran muy ricos, nos dice la historia, y todo era cuestión de plata. Por eso hay otra parte de la palabra que nos dice que nuestro santo maestro volteó las mesas de los cambistas en el templo, porque esto era lo que hacían los saduceos. Habían convertido el templo en una mercadería, y ellos son los que tienen la autoridad del templo. Habían alterado la Torah. Entonces nos enseña aquí la palabra de que Pedro, al ver lo que Mashiach le estaba diciendo, la misión que él tenía que cumplir, entonces comenzó a reconvenirle que no le pasara esto. Mashiach le dice acá, y es muy clave acá, le dice: quítate de mí, Satanás, escándalo eres para mí, o me eres estorbo, porque tus pensamientos no se alinean a los de Elohim, sino a los de los hombres. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que son rebeldes? Estas personas que son rebeldes, como no se alinean a los pensamientos de Elohim, cuestionan todo mandamiento de Elohim y todo propósito de Elohim. Y era lo que Pedro estaba haciendo con Mashiach, cuestionando lo que él estaba diciendo que tenía que ir a hacer. ¿Por qué? Porque el rebelde nunca está en línea, en armonía con los pensamientos y con la Torah del Creador, sino con la de los hombres, con la de sus propios argumentos que se inventó, sus propias normas y sus propias leyes. Eso es lo que hace el rebelde. El rebelde lo que hace es se inventa sus propias normas y sus propias reglas de conducta por las cuales dirige su vida. Y cuando alguien aquí, Mashiach, le dice el propósito que él tiene que cumplir, un mandamiento del Creador, entonces hay un choque entre la persona espiritual y el religioso, como un choque entre Caín y Abel. No pueden estar juntos, hay un choque entre ellos. Y lo otro que hacen estas personas es de que se vuelven enemigas de todo aquel que enseña el camino de Elohim. Y ahí vamos a la vez hora de Yohanan, Juan capítulo 13, del pasuk 21 al 30. Y ahí sí nos está enseñando de lo que conocemos popularmente como la última cena, que en sí fue la cena de Pesaj, pero sí fue el último Pesaj que nuestro santo maestro compartió con sus talmidim. Y nos habla ahí de la historia cuando Judas Iscariote traicionó a Mashiach.
Juan 13, 21 al 30. Había una profecía de que uno de los discípulos o seguidores del Mashiach lo iba a traicionar, pero no estaba escrito quién era. O sea que uno, recordemos que Mashiach como tenía 12, también tenía 70, y como tenía 70, también tenía 120. Y así como tenía 120, también tenía 3, y también tenía 1, o sea, tenían muchos. Y había una profecía de que uno de ellos era, pero no estaba determinado la profecía, o no había un decreto de que tenía que ser Judas Iscariote, no. Sino era la persona, como decimos popularmente en Colombia, el que era papaya, el que le era cabía, el que le abriera la puerta. Ese que le abriera la puerta, ese era el que el maligno iba a tomar como candidato para traicionar a Yeshua. Pero podría ser cualquiera. Y precisamente fue Judas Iscariote. Entonces estaba ya Mashiach hablando de esto con sus discípulos. Entonces dice la palabra que Yohanan, voy a leer desde el 25 en adelante. Dice, él recostándose sobre el pecho de Mashiach, o sea, Yohanan, le dice, Rabí, ¿quién es? Le respondiendo Yeshua, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo tomó y se lo dio a Judas. Judas Iscariote, hijo de Simón Iscariote. Y entonces tras el bocado entró en él Satanás. Yeshua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió porque lo decía. Cuando Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Yeshua quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta. Estaban en fiesta de Pesaj. O que dirá algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió y era de noche. Entonces, mire, aquí hay algo, dice, y mojando el bocado lo tomó y se lo dio a Judas. A ver, no solamente estaba Judas ahí, Yeshua le habló a todos. Pero ¿qué pasa con esta persona que es religiosa y se vuelve rebelde? ¿Por qué se vuelve rebelde? Porque es algo que decimos popularmente como sarcástico, son las personas que están englobadas. Yohanan se recuesta en el pecho de nuestro santo maestro y le hace la pregunta, ¿quién es? Y Yeshua le contesta, es a quien yo le dé el bocado. Hombre, si eso yo no lo hace. ¿Y por qué lo tomó? Porque estaba englobado. Porque anda tras sus propios pensamientos. Así como Pedro no se alineó en ese momento con los mandamientos del Creador y comenzó a cuestionarlo. Y Mashiach dijo, eres un estorbo, porque no estás alineado con lo que dice el Creador. Entonces así igualmente Judas no estaba alineado con lo que el Creador estaba diciendo. Y tomó, ¿por qué lo tomó? Porque estaba englobado pensando en otra cosa, pensando en sus propios proyectos. Y lo tomó y le dio cabida y dice que Satanás entró en él. Que Satanás entró en él. Entonces son estas personas ¿por qué Judas Iscariote traicionó a nuestro santo maestro? Porque se estrella con sus propios planes, porque va en contravía de su propia voluntad, porque cuestiona sus propósitos, sus sueños y sus creencias. Por eso lo traicionó, porque va en contra de los mandamientos, Torá, preceptos, normas, alajá, y como va en contra, entonces se vuelve enemigo y lo traiciona, y le da la espalda y aún lo besa, porque va en contra, por eso es rebelde. Estas personas son los que se mezclan entre los espirituales, parece un discípulo pero no lo es, finge ser hijo del Creador, pero es hijo ¿de quién? De las tinieblas. Nuestro santo maestro nos habló de la cizaña y nos habló del trigo. Pero cuando la cizaña es tierna y en crecimiento se parece mucho al trigo y se confunde con el trigo. Solo cuando va a dar fruto, ese fruto revela quién es, porque la cizaña da espinas y el trigo es una espiga. Las personas se conocen por su fruto. Por eso le decía, el Eterno resiste al rebelde. El Eterno no puede trabajar con una persona rebelde. El Eterno lo rechaza y llega un momento en que le da final y dice, con usted ya no voy a trabajar más.
como dice Proverbios 29:1, Génesis 6:3, ya no trabaja más porque es un problema. Pero aún la persona que sea torpe para aprender y que no tenga buena memoria o que tenga hábitos, el Eterno trabaja con esa persona, porque esa persona se va a doblegar, sabe que tiene que cambiar, pero con un rebelde es imposible trabajar, es imposible trabajar. La espiga, ¿qué pasa con la espiga cuando da fruto? Se doblega, dice yo no tengo la razón, yo tengo que aprender. Pero ¿qué pasa con la cizaña? La cizaña se levanta erguida y antes se llena de espinas, y ese es el problema, que es al final que se conoce. Que no seamos como Caín, que resistió la voluntad del Creador, que hizo un sacrificio como él quiso, y se perdió. Porque Caín era llamado a ser el primogénito, el líder, pero por seguir sus propios mandamientos, sus propios preceptos, se perdió. Y es símbolo de que, por eso está escrito ahí, símbolo del rebelde, que pierde la herencia. ¿Por qué? Por su rebeldía. Por eso llamé esta prédica la persona que perdió todo. ¿Por qué? Por su rebeldía. El religioso que se vuelve, el religioso que es la persona de las 3 R's, rebelde, resentido y resabiado. Es esa persona que dice cómo se hacen las cosas, cuándo se hacen las cosas, de qué forma se hacen las cosas. Si algo no le gusta, lo cambia o lo anula. ¿Lo cambia o lo anula qué? Como Caín que cambió los mandamientos. ¿Y qué hizo? Cambió el mandamiento, lo acomodó a como él quería y mató a su hermano. Y eso es lo que es el religioso y el rebelde. Contradice la voluntad del Creador, y a las personas que guardan Torah y guardan mandamientos se vuelve enemigo. ¿Y qué hizo? Lo mató. ¿Y por qué mató a Abel? Porque Abel obedecía al Creador. Entonces el rebelde dice cuándo se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas, de qué forma se hacen las cosas. Y si algo no le gusta, lo cambia o lo anula. O levanta un apóstol o un rabino llamado Shaul para que le enseñe a anular mandamientos. Y esta persona se rige no por la Sagrada Escritura, no por la Torá, porque recordemos que Caín sabía Torá, sino se rige por sus propias normas, por sus propias reglas. Y son estas normas que rigen su conducta, y son estas reglas que rigen su moralidad. Porque son religiosos, hacen el mejor esfuerzo, y con su mejor esfuerzo quieren alcanzar un objetivo, que es alcanzar lo espiritual. Y lo que hacen es fracasar. ¿Y cómo fracasan? Ahora sí termino. ¿Cómo fracasan? Se vuelven como Caín, que se encolerizan y se enojan. Se encolerizan y se enojan. Eso dice la Torá. Isaías nos dice, por torpes o por brutos que sea, ustedes no se van a perder. El Eterno prefiere una persona torpe y bruta antes que rebelde, porque el rebelde es una mosca que todo lo contamina y fastidia todo, porque va en contra del espíritu. Es como ese Acab, que va en contra de los mandamientos del Creador. Es como esa Jezabel que contamina al pueblo de Israel. El rebelde es un problema. El torpe no. Al torpe hay que enseñarle 1, 2, 3 veces, 4, 5 veces, pero el Eterno dice, no importa. Y vuelve y le enseña. El rebelde no quiere aprender, el rebelde no se quiere corregir, y el rebelde es un problema. Y el rebelde perdió todo, Caín lo perdió todo. Así como el Titanic se hundió por ignorar ese aviso que venía un iceberg y perdió todo. Y hoy es símbolo de ¿qué? De fracaso, de que la soberbia no lleva a ningún lugar, de que la arrogancia no lleva a ningún lugar. Y hoy es símbolo de eso. Y es una historia de la vida real. En cambio, el humilde, dice la palabra que el humilde es enaltecido. El humilde es enaltecido. El soberbio, el arrogante, el rebelde es derribado. Que el Eterno resiste al soberbio, lo resiste. Pero a la persona que dice que es pobre en espíritu, que dice, mire, yo soy bruto, yo no entiendo nada, el Eterno dice, yo estoy contigo, mi espíritu está contigo.
Dice, mire, yo soy bruto, no entiendo nada, soy torpe. El Eterno, mire, yo ni siquiera puedo hablar. El Eterno dice, yo estoy contigo, mi presencia va contigo, yo nunca te voy a dejar. Pero al rebelde, ¿qué? Al rebelde lo corta, y al rebelde lo único que queda es la muerte y la condenación, porque va en contra de la presencia divina. Es una maldición, y está la advertencia que nos da la Torah, de que nosotros nos debemos doblegar, ser pobres en espíritu. Bienaventurado el pobre en espíritu, porque ellos que el reino de los cielos. Mire, dice, usted es heredero del reino de los cielos. Usted es heredero, ¿por qué? Porque siempre dice, yo no sé nada, no entiendo nada, y el creador está ahí. El creador está ahí. Pero el que dice, ya me lo sé todo, no tengo nada que corregirme, pues el creador dice, bueno, yo no tengo nada que enseñarle a usted, y yo no tenemos nada que hablar. Voy a leer esta palabra y termino. Dice la palabra acá, dice Berechit Génesis 6:3. Entonces dijo Hashem Adonai, no permanecerá, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre o en el hombre, porque no es más que carne. Porque eso es el religioso, carne. Eso es el rebelde, el rasha, el impío, carne. Y va en contra del espíritu. ¿Y qué pasó ahí? Que vino un diluvio y los terminó y los anuló a todos. Entonces vemos que la palabra sí se cumple. Vemos que la palabra sí se cumple. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Creador nunca pasará. Shalom, 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 shalom.